¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué pasaría si a usted le llega un equipo que no le da iluminación en la pantalla? Usted ve que el equipo tiene intacto su pantalla. Usted ha medido las caídas de tensión en el puerto FPC de la pantalla, la línea ánodo y cátodo del diodo, y usted ha encontrado que tienen sus valores correspondientes, que sus valores están correctamente, pero que usted no tiene una pantalla con qué descartar si el problema es de la pantalla o el problema es el IC de backlight. Y es así como en este video yo les voy a mostrar cómo nosotros descartamos ese problema sin tener una pantalla. Así que en esta oportunidad nosotros vamos a utilizar la placa de un Samsung A20S, y para ello nosotros vamos a ir a nuestro emulador. Acá tenemos Borneo, está Borneo, vamos a ir al apartado donde está Hardware Solución. Aquí está, y ubicamos rápidamente nuestra placa. Aquí está nuestra placa de nuestro Samsung A20S. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos el IC de backlight, acá está el IC de backlight, acá tenemos nuestro circuito de carga, el PMI 632, y por este lado tenemos nuestro procesador. Acá tenemos este lado también nuestro puerto FPC de nuestra pantalla y también el conector de nuestra batería. Ahora, ¿cómo es que funciona el circuito de backlight? ¿Cómo es que saca ese voltaje para que nuestra pantalla sea iluminada? Porque como podemos apreciar, acá está el IC de backlight. Él es alimentado por VPH Power. Entonces acá nosotros siempre vamos a tener 3.8 volts. Acá también 3.8 volts. Siempre va a haber en este extremo y en este extremo diodo. Siempre va a haber un voltaje de 3.8 volts. Entonces, ahora, ¿cómo es que él activa? Porque él va a activar un voltaje de 20 voltios. O sea, ¿por qué? Porque nuestros diodos de nuestra pantalla, los diodos emisores de luz, los diodos que van a iluminar la imagen de nuestra pantalla, ellos van a necesitar un voltaje de 20 voltios. Así que, ¿cómo es que se genera ese voltaje? ¿Cómo es que ese voltaje se eleva? Para ello nosotros debemos entender cómo es que funciona todo esto. ¿Cómo es que él saca ese voltaje elevado? Así que acá le voy a demostrar de la siguiente manera. Vamos acá. Acá tenemos las líneas de imagen. Nos vamos al puerto FPC de nuestra pantalla. Y ahora acá tenemos nuestro procesador. Ahora, ¿quién es el que ordena que ese voltaje se active? Obviamente, el que saque ese voltaje es el IC de backlight. Pero, ¿quién es aquel que le ordena? Ahora, les voy a comentar. Cuando nosotros damos tecla power de nuestro equipo, cuando le damos la tecla de encender, lo que el procesador hace es detectar la pantalla mediante las líneas LCD ID, LCD ID2, LCD IDO, ID0. Él mediante estas líneas de identificación, miren, vamos al puerto FPC de nuestra pantalla, que encontramos estas líneas de identificación. Estas líneas tienen comunicación directa con el procesador. Entonces, cuando nosotros damos tecla de encendido a nuestro equipo, el procesador va a detectar si está conectada a nuestra pantalla. Si él encuentra que la pantalla está conectada, lo que va a hacer es lo siguiente: él va a dar una orden. ¿A quién? Al IC de carga, al PMI 632. Le va a dar una orden para que él envíe un voltaje a este circuito
de backlight. Entonces, al recibir el PMI 632, al recibir la orden del procesador, él saca un voltaje y lo envía acá a la línea llamada control. Esta es la línea control de nuestro IC de backlight. Entonces él envía un voltaje y ese voltaje que va a llegar no es estable. Cuando nosotros damos la tecla de encendido, va a estar llegando un voltaje de 22 milivolts, y a medida que el equipo va encendiendo, el voltaje va a subir. Vamos a encontrar 60 milivolts, y cuando el equipo haya encendido, ya va a depender. Si nosotros subimos el brillo de la pantalla al máximo, vamos a encontrar que el voltaje va a subir hasta 1.8 volts. Hasta esa cantidad de voltaje es lo que va a subir. Así que cuando ese voltaje llega, que ha sido enviado de nuestro IC de carga del PMI 632, cuando llega a este extremo, a la línea control, el IC de backlight lo que hace es activar su salida de tal manera que si nosotros medimos a este extremo de este diodo, lo que nosotros vamos a encontrar es un voltaje de 20 voltios. Un voltaje de 20 voltios, el cual va a viajar por esta línea, va a atravesar esta bobina, acá hay un condensador, va a viajar hasta el puerto FPC de nuestra pantalla. Entonces es ahí que, como la pantalla está conectada, nuestros diodos emisores de luz van a emitir luz de tal manera que van a iluminar la imagen de nuestra pantalla. Ahora, si nosotros no tenemos conectada la pantalla, así usted le enciende el equipo y mida a este extremo, no va a encontrar un voltaje elevado, sino que va a encontrar un voltaje de 3.8. ese voltaje es del VPH Power. Entonces usted siempre va a encontrar ese voltaje. Si la pantalla no está conectada, ese voltaje va a estar ahí, así usted le dé encendido, no se va a elevar. ¿Por qué? Porque el procesador no detecta la pantalla. Pero si usted le conecta la pantalla, el procesador va a detectar y va a mandar la orden a este circuito, y este circuito te va a mandar un voltaje, y él lo que va a hacer es activar ese voltaje. Así que, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos? O sea, si no tenemos la pantalla para nosotros conectar, tenemos una pantalla pero que estamos dudando si está bien o está mal. Entonces, no tenemos una pantalla. ¿Cómo nos aseguramos que este circuito de backlight esté funcionando perfectamente? Ahora, es ahí donde vamos a hacer el siguiente procedimiento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a conectar acá la batería. Conectamos la batería acá. Obviamente la batería tiene que estar cargada para que el equipo reciba esa alimentación. Tiene que estar con su voltaje que sea capaz de que el equipo encienda. Entonces conectamos la batería y vamos a alimentar a este extremo. Como no tenemos la pantalla conectada, lo que vamos a hacer es engañar a este circuito que la pantalla está conectada. ¿Cómo? Entonces conectamos la batería. Luego lo que vamos a hacer es inyectar voltaje a la línea control, acá a esta línea. Nosotros inyectamos un voltaje de 50 milivolts. 50 milivolts que lo podemos inyectar con nuestra fuente. Configuramos e inyectamos a este extremo. Y al inyectar, nosotros
medimos a este extremo. Para poder hacer todo esto podemos soldar un cablecito a este extremo y conectamos a nuestra fuente, y acá también un cablecito para poder conectar nuestro multímetro. Entonces, al nosotros inyectar voltaje a este extremo, esos 50 milivolts, lo que vamos a hacer es engañar al circuito. Y entonces el circuito, al detectar que se ha inyectado ese voltaje, él va a sacar ese voltaje elevado. Entonces nosotros vamos a medir este extremo, vamos a ver que el voltaje se va a elevar. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a poder descartar. Si vemos que al inyectar voltaje acá, el voltaje se elevó aquí, daremos por determinado que el IC de backlight está funcionando perfectamente. Pero si nosotros inyectamos voltaje a este extremo y medimos acá y encontramos que el voltaje sigue siendo el mismo, de 3.8, entonces daremos por determinado que el IC de backlight está dañado. Hay algún problema acá. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración en una placa en la cual nosotros tenemos acá en nuestro taller, para que usted pueda comprobar que todo lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Así que vamos allá. Así que ya estamos aquí en nuestra placa. Vamos a ubicar el IC de backlight. Acá tenemos el IC de backlight, como ustedes pueden apreciar. Aquí está la línea control. Aquí nosotros tenemos el ánodo del diodo. Acá tenemos el cátodo, que es el retorno. Acá está nuestra bobina. Acá está el condensador. Por acá viaja la línea ánodo. Y acá pues tenemos el PMI 632, que está bajo este blindaje. Por acá también está bajo este blindaje el procesador. Y acá tenemos nuestro puerto FPC de la pantalla. Acá están las líneas de identificación de las cuales hablé, que tienen comunicación directa con el procesador. Así que vamos a ir rápidamente acá al IC de backlight. Como ustedes pueden apreciar, lo que vamos a hacer, como les dije, es conectar a este extremo. Vamos a soldar un cablecito, el cual va a conectar a nuestra fuente. Así que vamos. Damos un cablecito. Está soldado. Y también lo que vamos a hacer es soldar otro cablecito acá, el cual va a conectar a nuestro multímetro. Hacerlo de la siguiente manera para poder tener estabilidad al momento que vamos a encender el equipo. Está conectado. Perfecto. Ahora, dijimos que también tiene que estar alimentado. Para ello tenemos el equipo por este lado. Vamos a colocar el equipo y vamos a alimentarlo. ¿Está? Vamos a alimentarlo. O sea, solamente vamos a alimentarlo. Vamos a suponer que no tenemos una pantalla para poder probar. Vamos a ver acá todo esto. Supongamos que no tenemos una pantalla. Estamos actuando como si no tuviésemos una pantalla para poder descartar. Así que ahí está, puerto FPC. Ya le conecté la batería. Vamos a girarle al otro extremo. Vamos a traer estos cablecitos de este lado. Acá, ahí está. Ustedes pueden apreciar, ahí está conectado, ¿verdad? Y en este cablecito de este extremo, como les hablé, vamos a conectar a la fuente. Vamos a conectar el positivo. Conectar el positivo. El
positivo de nuestra fuente y vamos a conectar a GND el negativo. Está el negativo, vamos a conectarlo a GND. Conectamos a GND. Ya está, ahí está conectado GND. GND. Ahora, como ya tenemos a GND, acá tenemos el cable que está soldado a la salida, que es el ánodo del diodo, que nos va a alimentar nuestros diodos emisores de luz. Por aquí nos tiene que llegar 20 volts. Así que este extremo vamos a conectar a nuestro multímetro. Damos nuestro multímetro con el cual vamos a medir. ¿Está? Conectar nuestro multímetro positivo. De este lado vamos a conectar positivo. Vamos por acá. Ya este extremo, y acá vamos a conectarle y el negativo vamos a conectarlo a tierra. Ahí está, conectamos, está conectado a tierra. Aquí está, aquí estamos. Y como ustedes pueden apreciar por acá tenemos conectado nuestro multímetro. Aquí están sus cablecitos. Está nuestro multímetro configurado a 60 voltios. Acá tenemos cable positivo. Está el cable positivo, está conectado a la línea ánodo diodo. La línea ánodo, ahí está conectado a la salida. Y su otro extremo está conectado a tierra de nuestro multímetro. Y también tenemos la línea control, a la cual hemos soldado también un cablecito y está conectado a nuestra fuente. Tenemos conectado ya control, está conectado nuestra fuente de poder. Ahí está, el otro extremo está a tierra. Este es el cablecito de nuestra fuente y está configurado de la siguiente manera. Ahora, como usted puede apreciar en nuestro multímetro, están el voltaje que nosotros le habíamos mencionado, que es de 3.8 voltios. Ahí está. Ese voltaje es estable. Pero si nosotros en este momento le damos, activamos su salida, vamos a encender, el voltaje se va a elevar. Vamos a ver. Miren. Ahora lo que hacemos, ahí está, vamos a esperar que caiga 3.8 voltios. Ese es el voltaje estable. Ahora voy a activar el voltaje en nuestra fuente. Ahí está, se elevó, como usted puede apreciar. Es así como nosotros vamos a poder descartar si el problema es el IC de backlight. Así que en este momento nosotros vamos a pasar a comprobar lo que nosotros les explicábamos, que cuando nosotros encendemos el equipo a la línea de control nos llega un voltaje de 22 milivolts y que a medida que va encendiendo el equipo va subiendo el voltaje, y cuando ya esté encendido el equipo va a depender si nosotros subimos el brillo, el voltaje va a aumentar. Si lo tenemos al máximo, el voltaje va a ser de 1.8 voltios. Así que en este momento vamos por allá. Así que para este procedimiento lo que nosotros vamos a hacer es desconectar este cable que habíamos soltado. Acá vamos a desconectar este cable que habíamos soldado para verificar su salida. Porque ahora lo que vamos a hacer es ver cómo ese voltaje que nos llega
a la línea control varía a medida que el equipo enciende. Así que ya desconectamos y como usted puede apreciar, vamos a dejar conectado el cable que está a la línea control. Ahí está. Vamos a dejar conectado y vamos a girar nuestra placa por este lado. Giramos. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el flex de nuestra pantalla, porque ya no vamos a inyectar voltaje con nuestra fuente. Ahora eso solamente, lo de inyectar el voltaje con la fuente es para detectar si el circuito de backlight está funcionando perfectamente, si él está sacando ese voltaje. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en este momento es ver el voltaje que llega, que es enviado por el IC de carga, el PMI 632, cómo es ese voltaje. Así que ya está. Así que vamos a poner nuestro multímetro por este lado, vamos a conectar estos. Así que ponemos nuestro multímetro por este lado, vamos a conectar el cablecito, vamos a conectar positivo a esta línea, positivo, está, positivo a la línea control, y negativo vamos a conectarle tierra. Ok, tierra, vamos a conectarle tierra. Acá ven, encontramos, ahí está. Y vamos a ponerle en 6 volts configurado. Acá. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, en este momento nosotros vamos a dar tecla power. Miren, ahí está, dimos tecla power y el equipo está encendiendo. Ustedes pueden apreciar, encendiendo, el equipo está que enciende. Está, mire, subió a 1.7. ¿Por qué? Porque yo ya lo había subido el brillo. Ahora miren, el brillo está al máximo. Está, lo están viendo. Mire, si yo bajo el brillo, sube hasta 1.7. Está, ustedes pueden apreciar, y así sube. Cuando tenemos el brillo bajo, está 21 milivolts. Ahí está, comprobado. Y es ahí, compañeros, donde nosotros vamos a poder descartar en cualquier equipo que utilice el mismo circuito, el mismo IC de backlight. Vamos a poder descartar sin necesario tener una pantalla. Solamente bastará aplicar este método y nosotros podemos fácilmente poder detectar si el problema es el IC de backlight o la pantalla que está instalada en el equipo.